Bien, como decíamos, en los últimos 20, 25 años hemos tenido crecimiento y desarrollo económico, pero no hemos tenido desarrollo institucional suficiente o comparable, por lo menos. En algunos campos incluso hemos tenido un proceso de desintegración política, de fragmentación política, de deterioro de las instituciones, de captura de las instituciones, tanto subnacionales, los gobiernos subnacionales, como de las instituciones de la ley y el orden, por redes ilícitas, por organizaciones criminales, en fin, hay un proceso muy complejo que requiere de varias reformas. Nosotros vamos a hablar ahora en general de la reforma política, que es un concepto muy amplio en realidad, pero hemos invitado para eso a muy importantes especialistas en estos temas. Estamos con Eduardo Darllán, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es politólogo, también es abogado y bueno, es director de la maestría, ¿no es cierto?, en Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Estamos con Fernando Tuesta, que ha sido jefe de la OMPE, también es de la Universidad Católica, tiene cargos importantes, ha dirigido el Instituto de Opinión Pública, que, bueno, no sé si sigue existiendo. Sigue existiendo, sí, claro, efectivamente, pero ya no está muy activo, ¿no? Bueno, yo no estoy activo. Tú no. Y luego estamos con Carlos Meléndez, que ustedes seguramente lo conocen también, es politólogo, ha publicado varios libros, los tres además han publicado varios libros muy importantes. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, ese es el tema. Quizás, digamos, la desintegración del sistema político institucional, su captura, etcétera, es lo que podemos abordar. ¿Cómo es que podemos resolver esto? Claro, un aspecto de esto es digamos, la fragmentación política, la ausencia de un sistema de partidos, la ruptura del sistema de partidos que más o menos teníamos antes, en fin. Al respecto solo quería presentar un gráfico que acabamos de elaborar, no sé si lo tenemos ahí, con que incluye los resultados de la última elección a nivel provincial. Esto es el porcentaje de alcaldes provinciales que pertenecen a partidos políticos y los que pertenecen a movimientos regionales, locales. Y vemos ahí cómo esto ha cambiado. El 2002 el 56% pertenecía a partidos políticos y cómo esto ha ido bajando. La tendencia no para, ¿no? Y en el 2014 solo el 25% de los alcaldes provinciales pertenecen a partidos políticos, y lo contrario ha ocurrido con los movimientos, que han pasado de tener un 44% de los alcaldes hasta un 75%. Lo que esto significa es que los partidos tienen pues cada vez menos presencia en el interior del país, aunque a nivel de los gobiernos regionales sí ha habido un cierto intento, por lo menos, de recuperación de algunos partidos. Bueno, ese es digamos, para simplificar la idea, ¿cómo hacer para reconstruir un sistema de partidos? Es una pregunta demasiado grande, pero ¿cómo hacer para contener esa fragmentación, esa, digamos, enajenación, en buena cuenta, de muchos de los gobiernos regionales y locales, que pasan a estar en manos de movimientos que muchas veces son capturados por organizaciones criminales o por simplemente aparatos de saqueo, nada más, ¿no?, del botín presupuestal? Todo ese tema, ¿cómo lo podemos afrontar? Pero hay un dato más en ese cuadro que tal vez se esconda con la división regional partido político. Los movimientos regionales tampoco tienen estabilidad. O sea, esos movimientos regionales que ganan una elección, a la siguiente vas a ver que cambian. No es que ese cuadro podría ser un cuadro de un país en el cual ha caído la política nacional y ha crecido la política regional, pero en el Perú lo que tú tienes es que tienes partidos políticos nacionales que se van debilitando, con un par de excepciones y medio excepciones, y lo que tienes no tienes partidos regionales que estén surgiendo, sino que tienes movimientos regionales que ganan, luego pierden, luego gana otro y desaparecen, son efímeros, muy efímeros, sí. Bueno, eso es todavía peor entonces, sí. Porque y a nivel distrital también pasa lo mismo. Ahora, en las candidaturas, lo que se veía, claro, era una menor cantidad de candidaturas de los partidos a nivel provincial y distrital, pero una mayor cantidad de candidaturas de los movimientos, pero un menor número de movimientos. O sea que los movimientos por lo menos habían crecido. Algunos. Habían crecido, pero ninguno había superado el nivel departamental. Digamos, los movimientos tenían más candidatos que la vez pasada, ¿no? Y eran
ya no eran tantos como antes, eran un poquito menos, eso era lo que yo recuerdo, ya no he traído acá el... Sí, ahora una cosa ahí, ¿no? Es efectivamente, como dice Eduardo, los movimientos regionales no se institucionalizan, pero las personalidades sí. Es decir, hay una clase política que se va manteniendo. Si uno ve, he estado trabajando con el perfil de los alcaldes provinciales de las capitales departamentales, y solamente hay 2 novatos. A nivel regional tenemos 7 presidentes regionales que son novatos, que son nuevos en política, pero a nivel de capitales provinciales al menos solamente 2. ¿Dos nada más? 180 de las capitales de departamentos. De los 25. Hay gente que está haciendo política. Hay gente que ha tenido experiencia edil, hay inclusive ex parlamentarios, hay expresidentes regionales, hay gente que viene de ser regidores, por ejemplo. O sea, no se consolidan movimientos, pero se consolidan personalidades, ¿no? Gente con más experiencia política. Que puede estar cambiando incluso de partido, de movimiento. Sí, pero hay más experiencia política a nivel local que a nivel regional, ¿no? Hay una cuestión que sin embargo puede explicar esto, ¿no? Y en relación a lo que han dicho Eduardo y Carlos, ¿desde cuándo en realidad los partidos nacionales no tienen una importante representación subnacional? En realidad desde la elecciones de 1993, municipales. Hasta antes tú tenías que los partidos nacionales, y básicamente 4 partidos, estamos hablando, ¿no? El APRA, el PPC, la Acción Popular, Izquierda Unida, básicamente se repartían en los 80, el 90% de los municipios. Y dejaban el residuo para listas locales, que siempre han ganado por ahí. Es a partir del 93 del desplome del sistema partidista que los partidos no logran recuperar. Los nuevos partidos, en el fujimorismo y post-fujimorismo, logran ganar elecciones presidenciales, parlamentos, tienen bancadas, pero no logran, salvo este inicial 2002 de la primera elección regional, que puede ser incluso un hipo. Si tú sacas esto, ya tú ves que no han logrado ganar en estos niveles subnacionales. Y efectivamente lo que señala Carlos, lo que uno encuentra es, en primer lugar, son organizaciones ad hoc para la elección, pero además es permitido por algo que no sé si es que conocen, que hay un grupo muy alto de organizaciones regionales que carecen siquiera de un consejero y sin embargo mantienen su inscripción, porque la ley le aplica igual para el Partido Nacional que regional, que para mantener su inscripción requiere 5%. Entonces tú tienes, por ejemplo, ahora en el 2014 muchas organizaciones regionales no tienen siquiera un concejal, pero superaron el 5% de la región, entonces mantienen esa inscripción. Y de acá, ¿qué van a hacer? Se pueden guardar hasta el 2018. Entonces el 2018 tiene una multiplicación, entonces mercantiliza la inscripción. Y ciertamente hay un grupo que hace política regional siendo consejero, concejal, alcalde, y llega al tope de, digamos, en algunos casos, presidente regional. Ahora, muchos de ellos no quieren dar el salto a ser parlamentario. Es mucho más, mayor incentivo, porque tiene más poder, ser presidente regional. Ahora los parlamentarios quieren ser presidentes regionales, ¿no? Los parlamentarios vuelven a ser alcaldes, inclusive. Y vuelven a ser alcaldes. Así es Chamorro en Moncayo, por ejemplo. Ah, claro. O sea, han habido varios intentos. Bueno, pero eso no es necesariamente malo, ¿no? No, pero lo que ves es que no hay carreras políticas claras. No hay carrera política clara hacia arriba. Y el Congreso hasta que queda como algo vacío, ¿no? El que viene al Congreso se pierde. ¿Cuántos congresistas puedes nombrar así de memoria? Sí, pues no, claro. Una pregunta difícil esa. Yo creo que no paso de 20. Ni los politólogos vamos a hacer eso. En el Instituto de Opinión Pública hace 4 años hicimos esa pregunta para el caso de Lima, ¿no? Lo que tú decías, Eduardo. Preguntó a los limeños, ¿no? Que tienen en ese momento 35 representantes, que diga al menos 3. Solo el 18% logró decir 3 de los 35 representantes en el caso de Lima, ¿no? Reconocen obviamente su alcalde distrital, ¿no? Como al alcalde de su provincia, pero mucho menos al parlamentario, ¿no? Y ahí es donde hay un claro desfase, ¿no? Al parlamentario lo declara muchas veces pues persona no grata, ¿no? Es una persona que, digamos, carece de vínculos directos, ¿no?
Los alcaldes sí, pero ahí es el otro tema. Si tú ganas con una lista local, como hizo Susana Villarán, termina la elección y desaparece. O sea, no existe inscripción de listas, perdón, no existen registros de ese tipo de organización. Y el gran problema es que tú tienes provincias y algunos distritos con muchos recursos, pero que no está respaldado por una organización. Entonces, estamos hablando, repito, de numerosos alcaldías distritales incluso, que tienen canon, que tienen industrias extractivas, tienen mucho dinero y son 6 en el municipio, los cuales son 5 del partido ganador y donde el dueño pues es el alcalde, ¿no? Eso desaparece como organización, no existe control político entonces. Sí, pues. Bueno, la pregunta sería, comencemos por eso, es decir, ¿qué hacemos con el tema de los movimientos regionales? ¿Cuál podría ser la propuesta o qué propuestas puede haber? Hay desde los que opinan que para acceder a las municipalidades o a los gobiernos regionales solo se puede acceder a través de partidos políticos, es decir, a eliminar la posibilidad, la existencia de los movimientos regionales como vehículo, hasta los que creen que no, hay que mantenerlos, pero que digamos tengan un amplio, que por lo menos puedan estar presentes en 3 departamentos, por ejemplo, es decir, que tengan presencia más que departamental, o que se articulen, que tengan que articularse a algún partido nacional, digamos, tengan que presentarse pero en alianza o en articulación, digamos, en afiliación a algún partido. Son las 3 que yo he escuchado, por lo menos, no sé si habrá más alternativas. ¿Cuál sería la solución? Porque algo hay que hacer sobre esto, ¿no? Mis colegas saben que yo tengo mucha como que alergia a alguna de estas reformas, porque creo que lo que muestra la experiencia peruana es que lo ha trabajado Levitsky, Zabaleta, diferentes que están mirando esta cosa regional y todo, es que las reglas, la gente se adapta a las reglas, ¿no? Entonces ahora tú puedes forzar, imaginemos, forzamos a que solo se pueda meter. ¿Vas a tener más partidos? Sí, vas a tener más partidos, ¿no? No hay otra forma de competir. Claro. Pero ¿cómo van a ser esos partidos? Probablemente pegostes de gente que se junte al partido un rato, difícilmente se va a promover organización en el mediano plazo, y cuando venga otro que le ofrezca más, la gente se va a mover. Si obligamos a los movimientos regionales a hacer en 3 regiones y que solamente puedan, probablemente el sistema se adapte y tenga más movimientos regionales, pero no, nominalmente, sin lazos de continuidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que puedes hacer algunas cosas, pero el tema de fondo que estamos viendo es que los incentivos para mantenerte juntos y planear algo de mediano plazo son limitados, son bastante limitados, ¿no? Entonces, bueno, eso es una... El nihilismo total. Quisiera decir algo más bonito. Yo creo que estoy entre el nihilismo y el optimismo, porque yo imagino que Fernando va a ser más optimista. No. Yo creo que las reformas obviamente tienen un alcance limitado, pero tienen un alcance. El asunto es cómo proponer reformas políticas que nos ayuden más que el promedio de las veces. Yo creo que tenemos que partir de 2 premisas, y creo que la conversación inicial nos ayuda en ese sentido. Primero, que estamos viviendo en un escenario post-colapso de partidos políticos, ¿no? Los partidos no van a volver a ser lo que fueron antes, ni en el Perú ni en el mundo. Tenemos que pensar reformas en un contexto donde los partidos son debilitados, donde están en su mínima expresión. Segundo, que el peruano promedio es informalizado, o sea, la informalización en la economía va a tener un impacto en la política a nivel individual. Estamos hablando de un individuo que no le hace caso al Estado, que va del Estado, ni siquiera rechaza, ¿no? Sino que ya está alienado del Estado, no quiere saber nada con el Estado. Entonces, al momento de pensar reformas políticas, hay que pensar cómo van a funcionar los incentivos de estas reformas en este tipo de individuo. Tenemos que, creo que, contribuir con evidencia empírica que nos diga cómo estas leyes, cómo estas reformas, cómo estas reglas van a funcionar en un contexto donde los partidos son muy débiles y en un individuo que no es un militante, que nunca va a tener carnet partidario, que nunca va a participar en una organización política, sino que en el mejor de los casos, creo que en el mejor de los casos hay que apelar a que un individuo vote 2 o 3 veces seguidas por un mismo partido político. Esa creo que debe ser nuestra aspiración. Cómo hacer reformas electorales para que haya ciertas lealtades, por lo menos a nivel electoral. Bueno, pues nos quedamos en el nivel de la pregunta, ahí no hay respuesta. Lo que hay es, tenemos que construir evidencia para hacer eso. Y yo creo que, en ese sentido tenemos que avanzar en 2 niveles.
avanzar desde los partidos nacionales, exigiendo regulaciones que vayan hacia el plano local